¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Feminicidio es un tema que hemos abordado en este programa en varias ocasiones. Daría lo que fuera por un día dejar de abordarlo porque ya no es un tema en México. Sin embargo, sus cifras, sus causas, sus consecuencias siguen azotando nuestra sociedad. Y la verdad es que el problema sigue creciendo. Hoy hacemos un alto en el camino para compartir con usted las cifras, la dimensión y para intentar observar alguna salida, porque pues quizá el próximo gobierno se interese en este tema, quizá se interese en las mujeres, quizá se interese en las niñas que están desapareciendo o en las chicas que se están llevando a la trata, a la prostitución. Quizá un día este país deje atrás el feminicidio. Comenzamos. Abrimos la conversación esta noche, como lo anunciaba hace un momento, sobre este tema vinculado a la ola de violencia creciente que está viviendo nuestro país, a uno de los más dolorosos, de los más lacerantes, el tema de los feminicidios. No es el primer programa que hacemos aquí en Espiral, y sin embargo, cada vez que tengo que visitar de nuevo el asunto, lo que lo veo es más grande, crecido, más violento, más ingrato. Y les he pedido pues, a quienes desde distintas trincheras, desde distintos ángulos han estado trabajando el tema, lo conocen, tienen propuestas, que vengan hoy a darnos como estado del arte, una mirada actualizada sobre la circunstancia. Como es tradición en Espiral, primero les voy a pedir que se presenten y voy a comenzar con Anayeli Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Anayeli Pérez Garrido, soy abogada. Me dedico al tema de feminicidio desde hace varios años. Actualmente estoy en una organización que se llama Justicia Pro Persona AC, donde trabajamos el tema de feminicidio y violencia contra las mujeres, y también soy asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde acompaño pues muchos de los casos que se llevan desde la red. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana, y le doy ahora la bienvenida a María Salguero. Hola. Yo soy María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. ¿Qué es eso? Es una base georreferenciada y la plasmé en mapas. A ver, base georreferenciada. ¿Tomas casos? Ajá. Y como con un GPS se las pones en el mapa las coordenadas y donde nos dices ocurrió. dónde está, dónde hay más, dónde hay menos, dónde no hay. Ajá. ¿Eres tú la autora de ese mapa? Sí. Que supongo le dice a las mujeres dónde estar y dónde no. También, un poquito, cuando hay información suficiente, sí. ¿Para qué más sirve ese mapa, María? Pues, por ejemplo, sirve para encontrar patrones a veces en los feminicidios. De hecho, hay un caso en el Ajusco que asesinaron a una chica y la Procuraduría deja libres a los feminicidas y ya dejaron de ocurrir feminicidios en esa zona. Y en el mapa se ve muy claro. Posiblemente esos fueron los autores de los otros feminicidios. Te ayuda a definir patrones. ¿Y ese es un mapa que utilizan las autoridades? ¿O nada más ustedes? ¿O nada más el observatorio? ¿Quién lo usa? Pues sirvió para visibilizar el problema. Ya. Porque todo el mundo volteaba a ver al Estado de México, pero les decía, en la ciudad ocurren, en Oaxaca ocurren, en Veracruz ocurren, pero es que los feminicidios del Estado de México. Entonces, ¿cómo les explicas que están ocurriendo en otros lados del país? ¿Y tú lo sigues alimentando? Sí. ¿Y de dónde tomas los datos? De prensa. De prensa. O sea que todavía nos crees a la prensa. Sí. Pero no le haces caso a la autoridad, al MP, También. También. O sea, cruzas ambas. Sí, pero también nosotros tenemos un sesgo, ¿no? De las que no llegan a... Las mujeres que llegan agredidas al Sistema Nacional de Salud, nos falta, y que mueren en los hospitales desgraciadamente, nos hace falta esa información, por ejemplo. Otras que no salen a prensa. No, lo de nosotras nada más es un muestreo. Pues muchas gracias, María, por estar aquí. Ahora nos hablarás más de este mapa georreferenciado y le doy también la bienvenida a María de la Luz Estrada. Buenos, me da gusto estar aquí, sobre todo para hablar de la problemática del feminicidio. Yo
trabajo como coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde hace muchos años. ¿Hace cuánto se fundó este observatorio? Hace 11 años. Hace 11 años, nosotras como organizaciones defensoras de derechos humanos, somos más de 40 organizaciones en 22 estados del país. Nosotras desde Ciudad Juárez, nosotras desde los años 90 estuvimos haciendo investigación sobre Juárez. De hecho, hicimos un informe que mandamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se estaba analizando el tema de Campo Algodonero, la sentencia que tiene México sobre los feminicidios en el 2009. Y hemos estado documentando información, al principio periodística. Hoy nosotras presentamos un informe hace 15 días con información de procuradurías y fiscalías de 4 años de cómo se ha venido investigando el feminicidio en México, porque está tipificado en todo el país hoy, en los 32 estados del país. No hay pretexto, el problema es que hay mucha resistencia para acreditar este delito que cada vez es más grave. Interesante que ahora nos cuente qué tal colaboran las autoridades del gobierno con el observatorio, es decir, si es una relación tensa, distante o colaborativa. Pero déjeme antes darle la bienvenida a Frida Guerrera. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. Gracias, al contrario, un placer. Yo soy comunicadora desde hace 12 años. Este año cumplo 12 años como tal. Documentando primero feminicidio a partir de febrero del 2016 y más tarde, unos meses más tarde, documentándolos, pero ya contando sus historias. Publicó un libro que se llama Ni una más. Sí, de hecho estamos en eso. ¿De qué va ese libro, Frida? Son testimonios. Yo les digo a las mujeres, son 55 casos de niñas y mujeres que han sido asesinadas en México. Del 2016 al 2018 todavía alcancé a meter alguno, y de chicas que han sobrevivido a una tentativa de feminicidio y obviamente el tema de las desaparecidas, como antesala del feminicidio. Y pues obviamente es un libro 100% testimonial. Yo no hablo de cifras, yo no hablo, ni cito, ni tengo bibliografía de grandes mujeres que se han dedicado a esto. Para mí la voz de las víctimas es la importante. A mí como periodista me tocó muy temprano empezar a cubrir el tema de los feminicidios en Juárez. Y la verdad es que era tan abrumador y tan difícil de entender qué estaba pasando en ese lugar. Hubo tantas mentiras por parte de la autoridad, tanta negligencia, tanto abuso de autoridad, que el procurador Arturo Chávez culpabilizara a las mujeres por lo que les estaba ocurriendo, diciendo que usaban minifalda y salían muy noche a los antros y por eso les sucedía. Todavía hoy en mi cabeza no tiene lugar. Y sobre todo que luego lo haya nombrado Procurador General de la República. Pero si algo nos enseñó Juárez, si una cosa fue muy clara, es que el rompimiento entre la autoridad y la sociedad, entre la autoridad y las víctimas o los familiares de las víctimas, es parte de la explicación. Entonces, déjenme regresar a la pregunta que le hacía María hace un momento. En estos años donde el feminicidio crece, ¿ha habido posibilidad de encontrar un mejor esfuerzo de colaboración entre los observatorios, las organizaciones, las académicas, las periodistas y quien tiene la primera responsabilidad de enfrentar un fenómeno como este? ¿O estamos igual que con Arturo Chávez cuando era procurador en Chihuahua? Mira, sí ha cambiado y te quiero decir que ha sido por la propia lucha que hemos hecho las organizaciones, el mecanismo de alerta de género, que es un mecanismo de protección que está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias. Ese mecanismo hace que se tengan que coordinar, porque es parte de lo que obliga coordinar instancias estatales, municipales y federales, y las peticionarias hemos peleado por tener voz y voto, por participar en las estrategias o acciones y en el cumplimiento de las recomendaciones, y ha abierto esos espacios de diálogo. Nosotras, durante mucho tiempo de denunciar los feminicidios en el Estado de México,
solicitamos la alerta en el 2010 por la gravedad de los asesinatos, las maneras brutales, y empezar a entender mujeres desaparecidas que las encontraban asesinadas, y pedíamos audiencia con la autoridad para hablar con el procurador, para decir qué no está funcionando en la procuración de justicia, qué está obstruyendo, que no podamos tener políticas criminales preventivas. No nos escuchaban. Y fue el mecanismo de alerta, de denuncia permanente que ¿Qué las es una alerta, autoridades... María? Nada más para entender cómo funciona ese Sí, mecanismo. mire, es un mecanismo donde tú denuncias unas zonas de riesgo, que está poniendo en riesgo a la comunidad, ya sea por el tema del feminicidio, desaparición, ¿Quién violencia. dicta la alerta? El Secretaría de Gobernación o los propios gobernadores. Perdón que me meta ahí. A mí me ha tocado ver ocasiones donde la Secretaría de Gobernación opera con todo el peso del poder para que en ciertas entidades no se decrete la alerta. Y en efecto, como son solo funcionarios o funcionarias públicas quien decreta la alerta, pues es un instrumento que funciona siempre y cuando haya voluntad política y no tiene nada que ver con la realidad. ¿Eso ha cambiado? Mira, No solo. el reglamento tiene muchos vacíos y el reglamento lo hicieron para que tuviera esos vacíos y pudiera tener discrecionalidad. Es decir, que a veces si les conviene no la decretan. O sea, que la alerta no ha funcionado como debería. Sin embargo, ha dependido, bueno, sí como no quisiéramos que funcionara, no. Sin embargo, ha sido la lucha de las organizaciones. Pero- Nosotras no nos hemos quedado calladas, nosotras llevamos casos, no nos esperamos si la autoridad, nosotras litigamos casos, acompañamos a víctimas, estamos documentando información de las propias autoridades, hacemos todo un trabajo para tener la evidencia, los hallazgos y sentar a la autoridad. Ponerla contra las cuerdas. Claro, y entonces eso es lo que ha ayudado a sentar a la autoridad, a traer expertos, no que ellos los traigan. Nosotras hemos traído a los expertos de Guatemala, Colombia, a que pidamos audiencia, hemos pedido a las embajadas que pidan sentar a las autoridades. Y las embajadas han puesto de su parte para pedir audiencia y podamos tener diálogos, porque si es por voluntad política, aquí es una O sea, obligación. Lo que ha tiene cambiado el es que Estado. tenemos un brazo más robusto de parte de la sociedad. Exactamente. Yo sí difiero mucho del tema, o sea, sí creo que la lucha que ellas han llevado, yo no soy abogada, yo soy una terapeuta que se salió de su consultorio a hacer comunicación, pero sí creo que el tema de las alertas de género, yo lo he dicho muchas veces, así tuviéramos una alerta de género nacional, si no hay la capacitación real por parte de jueces, policías, ministerios públicos, yo no creo que esto funcione jamás. O sea, lo vemos en el Estado de México, hay 11 municipios con alerta de género y esos 11 municipios siguen asesinando mujeres todos los días. Entonces, yo sí creo que se debe de replantear el tema de qué realmente se le está exigiendo a las autoridades. Yo no me siento con autoridades porque yo no tengo el peso que tiene el observatorio, obviamente, toda la experiencia que ellas tienen, pero sí creo que cada vez que señalamos o denunciamos, porque también desde Frida Guerrera, pues yo hago acompañamiento a víctimas, cuando yo no tengo abogados, cuando yo estoy en Durango con una víctima y desde aquí, desde la Ciudad de México, tengo que estar hablando con la Comisión de Víctimas para que atienda a esas víctimas, ¿no? Valga la redundancia. Pero yo creo que si no nos tomamos en serio el tema de que tenemos que replantear qué es lo que estamos exigiendo a las autoridades, esto no va a funcionar. Así exista una alerta de género nacional. A ver, si la explicación alcanza, lo que tenemos es una sociedad mejor organizada, que sabe presentar mejor los casos y que eso hace que la autoridad ya no pueda como moverse demasiado. Pero eso no querría decir que tenemos una autoridad como más dispuesta, más con ánimo, más con empatía, déjenme plantearlo así, para enfrentar el feminicidio. ¿Es un buen resumen? Yo regresaría al tema de impunidad, justamente. El feminicidio y en Ciudad Juárez se visibilizó y se sigue visibilizando. El desprecio hacia la vida de las mujeres no solamente es por parte de quienes asesinan a las mujeres, sino por parte del Estado. Entonces, el mecanismo de alerta, si bien no es la varita mágica, como tampoco lo es un amparo, por ejemplo, es un mecanismo jurídico que tenemos la sociedad para poder denunciar lo que no se está haciendo, lo que justamente coincidimos que es la impunidad del Estado y que México se caracteriza por esa impunidad funcional de que no le pasa nada a ningún funcionario que no haga su trabajo, ya sea por corrupción o por ineptitud, por falta de capacitación, por falta de sensibilidad. O sea, el punto es que desde
el eslabón más débil hasta el más alto de la cadena de funcionarios, ninguno tiene una sanción por lo que dice, ¿no? El ejemplo que dabas de Chávez, ¿no? O sea, lo premiaron, ¿no? Con la Procuraduría General de la República no cuando resolvió estaba el tema en de una las muertes de Juárez, recomendación, sino lo premiaron, hombre. en una recomendación de la CNDH, y así, bueno, con cada funcionario que vemos, pero digamos, no es exclusivo de los funcionarios o del poder, o de los altos funcionarios, sino que nosotras con el acompañamiento a casos, con el litigio, pues nos damos cuenta que el perito que perdió evidencia, el policía que no resguardó, que vendió la fotografía de la víctima, a quien revictimizaron en los medios de comunicación, a ese tampoco le pasa nada, a pesar de que existan, pues ya sea acompañamientos de personas, de psicólogas, de comunicólogas o de abogadas que llevan y litigan contra los funcionarios, pero no pasa nada porque hablamos de una impunidad funcional, ¿no? María, yo quisiera saber si esto ha cambiado. No, de hecho hay... El planteamiento de Chávez es culpa de ellas. Yo quiero saber si en el tiempo todavía hay alguna autoridad que se permita decir le pasó porque andaba de fiesta. Sí, por ejemplo, Héctor Astudillo ha dicho que las mujeres que asesinan en Guerrero era porque andaban con el crimen organizado. El gobernador actual de Guerrero. Ajá, pero no sé. Así lo ha declarado. Sí. Y es que andaban con el crimen organizado. También en Baja California. Yunes Kiko, también lo acaba de decir. O sea, creo que es Kiko Vega, el de Baja California, Kiko también Vega ha dicho lo mismo. Para no ir más lejos, el caso de Lesbi, cómo fue revictimizada por la misma Procuraduría. Eso no ha cambiado, sigue igual. ¿Y las mujeres que desaparecen, cómo les va? Cuando llegas a denunciar al MP o con la policía, ¿qué trato recibe la mamá o la hermana o el marido que va y denuncia? Un trato de desprecio, o sea, se fue con el novio y desdén. O sea, porque, por ejemplo, CAPEA no levanta la ¿Qué es CAPEA? Centro de Atención a Personas Ausentes y Extraviadas, extraviadas y ausentes. Entonces llegan las familias a levantar el acta por la desaparición y le dicen, espere 72 horas. Tiene 72 es clave. Sí, y luego todavía regañan a las familiares de las víctimas porque no saben cómo iba vestida la hija. La mamá sabe luego por el comportamiento de las hijas, avisan, por ejemplo, estoy en tal lado, voy a tal lado, les mandan mensajitos y todo. Y al momento de que ya lleva varias horas sin recibir mensajes, ella va a CAPEA, pide que le levanten la ficha, no se la levantan, dejan pasar el tiempo. Las cámaras de vigilancia del metro, las de alta definición, solo tienen duración de 4 días. O sea, se perdió un tiempo muy valioso. Yo estoy muy ofendido, se los digo, por aquella declaración que hizo el gobernador Yunes en Veracruz, de esta chica que desaparece. Dice, bueno, es que andaba en un asunto swinger. ¿Qué hace el gobernador dando esa explicación? ¿Cómo lo sabe? Es para no asumir la responsabilidad del problema grave. ¿Cómo le podemos permitir a un gobernador? 1, que él lo explique. 2, que esa sea la explicación. Y 3, que eso apague la nota periodística. Pero, sí, yo creo que ahora, como tú dices, la sociedad hoy está mucho más receptiva y ha sido también por estar en las redes sociales concientizar de un problema grave. Porque lo que no se ve no existe. Y eso es lo que han hecho las autoridades, invisibilizar un problema tan grave como son las desaparecidas. En el Estado de México fue el primer estado que bajo la alerta se reconocieron 1.500 mujeres desaparecidas, de las cuales la mayoría eran menores de 17 años. Desde ahí uno no tiene ni idea, cuando uno solicita una alerta, de dónde está metido, de la gravedad. O lo pensábamos que era un tema porque tenía que ver la trata de personas, se están llevando, es un corredor, el Estado de México, pero al final empiezas a darte cuenta que hay muchas maneras, modos operandi, donde se llevan. ¿Se acuerdan del caso de Valeria, la niña que se fue en el microbús o en la combi y que el papá, porque estaba lloviendo, se sube la niña y de ahí la niña desaparece? Fue por la presión social que la encuentran asesinada y que después el supuesto agresor que la había violado se suicidó. El caso se cerró. La familia ya no quiso continuar, pero todavía no se había vinculado si realmente el semen que se encontró era del tipo que se había suicidado. Ahora, ¿estos son casos aislados
yo quiero que ahora me ayuden a entender la fotografía más amplia. El mapa georreferenciado y luego los datos demográficos que tenemos de estas agresiones, del feminicidio, de las desapariciones de mujeres, necesitarían estar en esta mesa para poder seguir hablando. Déjenme irme a corte y les ruego que de vuelta me ayuden a informar a la audiencia del tamaño del problema del feminicidio en México. Vamos y regresamos, no se nos vaya. Pues seguimos hablando de feminicidio. Ahora regreso a esta relación entre sociedad y gobierno, pero necesito ver el mapa completo. Y ahí, la verdad, lo que ha hecho María Salguero vale oro molido, porque sí permite ver el mapa del país, saber dónde está ocurriendo, saber de qué tamaño es el problema, saber si está creciendo, si está disminuyendo. Si yo te pidiera en menos de 3 minutos, dame ese mapa, enséñame ese mapa, ¿qué datos podrías darme? Por ejemplo, una cosa que hablaron las compañeras ahorita fue de la invisibilización, ¿no? Un pleito con las procuradurías es que ocultan las verdaderas cifras de feminicidios. De hecho, se ve en las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública que reconocieron solo 678 feminicidios. Y yo tengo la información insuficiente, pero si tuviera más, aseguro que un 70% son feminicidios. Y tengo casi cerca de 2.400 casos de 2017. O sea, 2.400 versus 600, esa es la diferencia. Ajá, de esos 2.400, un 70% sí correspondería a feminicidios. Porque también tenemos un problema. O sea, ¿estás hablando que 1 de 4 feminicidios es visibilizado por el Estado y los otros 3 se esconden? ¿De ese tamaño? Es la tipificación. Sí, por No la lo tipificación. No se investiga, mira, del 2014 al 2017 se asesinaron 8.900 mujeres. El año pasado fue el más violento, fueron más de 3.000 mujeres asesinadas. Solo el 30% se inicia investigando como feminicidio, pero no tienes, porque no hemos, la autoridad judicial, no tenemos los datos, cuántos de esos sí fueron sentenciados, en qué nivel del proceso está judicializado, porque hoy con el nuevo sistema de justicia penal, cómo están vinculando a proceso a los agresores. Y tenemos malas investigaciones. ¿Ha ido creciendo entonces? Sí, ha ido creciendo. Si tú me digas, año con año hay más feminicidios. Hay más feminicidios. Lo peor es la brutalidad como han sido asesinadas las mujeres. O sea, no nada más son mayor muertes de mujeres con violencia, sino que la violencia cada vez es peor. A ver. Sí, mira, la edad de las mujeres es en la edad reproductiva. De 21 a 30 años es donde más asesinan a las mujeres. Donde más desaparecen es menores de 17 a 9 años de edad. O sea, desaparición de menores de edad, más asesinato arriba. ¿Por qué? Pues es que ahí estamos, en verdad en estructuras criminales. El 70% de los asesinatos son cometidos por desconocidos. Estamos hablando, y son los casos que quedan en la impunidad. Estamos encontrando que la autoridad, cuando investigas, ¿de qué me sirve que lo iniciaste como feminicidios si no tengo a los agresores? Entonces estamos teniendo estados que tienen, como el Estado de México, Jalisco y otros estados, que tienen más del 40% que no sabemos quién mató a las mujeres. Y esto es algo que sigue siendo reiterativo de años, pero que hoy es más visible por el tipo penal. Sin esfuerzo a identificar las principales causas, ¿cuáles son? Pobreza, falta de seguridad, problemas urbanos, machismo. Crimen organizado sería uno de ellos. Tú dirías, crimen organizado, ¿cómo se vuelve variable? A ver, explícamela. Por ejemplo, en Guerrero, son feminicidios porque hay privación ilegal de la libertad, los cuerpos tienen huellas de tortura, la forma en que son expuestos, pero son perpetrados por miembros del crimen organizado. Y muchas veces, a veces es por pertenecer, por ser la pareja del enemigo. Pero las encuentran torturadas, a veces descuartizadas, calcinadas. O sea, es la brutalidad de la que hablan. Este es un mecanismo de comunicación entre grupos rivales. También. Meterse con las mujeres, como en la guerra. Ajá, la mujer como botín de guerra. Yo tengo mis reservas ahí, porque eso solo te lo va a dar una investigación. Lo que sí encontramos en la investigación que hizo Gobernación con los grupos de trabajo de la alerta, que Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México, Sinaloa, Veracruz, estados con estructuras criminales donde las mujeres fueron envenenadas, quemadas, torturadas, y la autoridad de facto dijo:
no se investigan como feminicidio y ni se investigaron ni como homicidios ni como Porque nada. los vincularon a crimen organizado. Porque los vinculan sin investigar cuando las Como crimen propias... organizado es un asunto federal, hay que se haga cargo a la Federación de No, averiguar. No, ni siquiera ni eso. siquiera eso. Ni siquiera eso. Que A ver, hayan totalmente Y yo creo, impunidad. pues, gracias. Y yo creo que hay un punto importante. O sea, desde que existe el crimen organizado, todo es crimen organizado. No sé, en 2016... No, hay veces que hay crimen desorganizado. Y hay crimen desorganizado. Perdón, es una broma. En 2016 hubo varios casos en el Estado de México, en Morelos, donde las mujeres fueron quemadas, en Monterrey, por ejemplo, 2 de ellas, otra en Morelos, descuartizada, y con un mensaje del crimen organizado. Las investigaciones más tarde arrojan que fueron las parejas. Entonces, en el Estado Claro, el de México... asesino disfraza el crimen como si Exacto. fuera, claro. El Estado de México fue algo Porque terrible. saben que no la van a investigar. Porque no lo van a investigar. No, pero Yo lo yo- O sea, vería si al yo pongo revés. una cartulina y digo, esto fue el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿me aseguro de que no se investigue? Porque además de No todo... le estoy dando creo. ideas a nadie, espera. Porque además de todo, no es nada más bajo esa situación. En México se asesina a mujeres porque se puede, porque no hay investigaciones, porque las familias cuando llegan a solicitar la copia tan solo de la carpeta, muchos MPs les dicen, pues sí, te ayudo a agilizar que veas la carpeta, pero pues móchate con una lana o con un favor sexual, ¿no? O sea, el tema es que en México hay feminicidios porque hay corrupción, porque hay impunidad. El mensaje es claro para cualquier hombre en este país. Puedes asesinar, desaparecer, torturar, descuartizar a una mujer o a una niña y no va a pasar absolutamente nada. Ana, causas. Yo lo analizaría al revés, o sea, creo que sí está presente el tema del crimen organizado y como otros fenómenos, pero me regresaría al tema del machismo, de la impunidad, de la dominación contra las mujeres y que esto pues no es nuevo, ¿no? O sea, que el feminicidio no surge en Juárez, o sea, es algo que se empieza a visibilizar y a nombrar de esa manera a partir de esa problemática, pero que no es donde surge, ¿no? O sea, siempre ha existido y es por resultado del machismo, del odio hacia las mujeres, de un tema de discriminación, ¿no? Esa es como la base. Lo que yo vería como segundo plano es la complejidad de que esa discriminación además se inserta en contextos específicos tan diversos como la diversidad de contextos que tiene México, hablando de crimen organizado, que no es un crimen o una estructura criminal, sino diversas que estamos hablando de narcotráfico, de trata de personas. Déjame contradecirte en una cosa. Si uno mira la estructura empresarial de alrededor de las drogas, muy rápido uno descubre que pues, no solamente se dedican a traficar y el tráfico de drogas, sino que una vez que se hicieron de una plaza, en ese momento controlan la trata de personas y controlan la prostitución y en efecto la protección. Y en ese espacio, que es como si fuera un Estado dentro del Estado, la fragilidad de las mujeres es mayúscula. Yo creo que Entonces, por eso Gracias, quería un poco que me terminar. ayudaran a entender qué es crimen organizado en esta Yo no discusión. creo que sea una estructura y que justamente la diversidad de cómo empiezas a encontrar patrones en ciertas zonas, en cómo están asesinando a las mujeres o cómo hay un modus operandi de desaparecer en el transporte o desaparecer en la vía pública y después encontrar pedazos, restos nada más de las mujeres. Tiene que ver también con zonas específicas donde empieza a mutar también esta concepción del crimen organizado, donde son células que operan no necesariamente coordinadamente o bajo una estructura como antes, tal vez. O sea, podríamos también analizar una estructura del crimen organizado pues en las últimas décadas y que esto se ha transformado justamente porque han surgido o de una estructura criminal de repente se pelean, ¿no? y surgen células que están operando en zonas específicas y tienen un modo de ejecución de los crímenes muy específico y que eso desgraciadamente no se está analizando por la autoridad y que justamente es la falta de información, la negativa de reconocer las características de los crímenes para identificarlos como feminicidios y a partir de eso poder hacer análisis específicos de las zonas por región, por estado, por municipios, que es lo que nosotras también, por ejemplo, se propuso a partir de la alerta de violencia de género, las unidades de análisis y contexto como una herramienta necesaria para la investigación
sobre estos, María. estos casos, ¿no? Comparto algunas cosas, pero creo que sí, o sea, los años que llevamos, 20 años en esta lucha, porque digo Juárez, pero desde cuando llevamos luchando, hablamos de impunidad, hablamos de una cultura machista que desprecia, que basuriza a las mujeres, y por eso se comercializa. Sí, ahí debemos de hablar. El tema de trata es un tema que los gobiernos no quieren hablar, no están en las cifras, pero en los que ya nosotras sentadas nos damos cuenta, estas mujeres están vinculadas, tienen que ver con el tema de la trata. El problema es más grave. Yo sí creo que hay estructuras criminales, como quieran llamarlas, sí las hay. Y si se los digo es porque nosotras te acompañamos, estamos trabajando con las autoridades, es muy grave. Porque tú ves contextos complicados, delincuencias pequeñitas, grupos que secuestran, violan, mujeres piden dinero, rescate, lo hicieron en el Estado de México, las encuentras asesinadas sin lógica de decir, los papás consiguieron dinero, pero todos acabaron matando a la niña, casos en que las niñas no las encontramos. Hemos estado peleando porque haya mecanismos de búsqueda inmediata. ¿Quién busca a las mujeres en las 24 horas? Si muchos de los policías están implicados en cubrir a las redes criminales, eso es la realidad, lo tenemos identificado. Entonces es un problema muy grave y el problema más grave es que hay una impunidad, un Estado que lo que ha venido haciendo es invisibilizando un problema. Desde Juárez se habla de guerra de datos. Ya está obligado el Estado, por la Ley General de Acceso, a tener bancos de datos, mapas georreferenciales, ubicando zonas de riesgo para la política de prevención y atención y criminal. ¿Y qué pasa? Que las autoridades, no quiero decir que todo sea capacitado, las has capacitado, las has sensibilizado, pero también a veces nos enfrentamos a una corrupción que no es tan sencillo. ¿Cómo una alerta o qué política tendríamos que hacer para poder desactivar estructuras que están, en verdad, hay una descomposición del tejido social? Y lo que hemos tratado de hacer las organizaciones es ir empujando que la autoridad reconozca el problema y empezar a hacer acciones de los mapas. Hemos hecho mapas de riesgo. Tenemos ubicado dónde se las llevan, zonas, pero esto ha sido porque estamos sentadas obligando a la autoridad, organizaciones que trabajamos y que estamos identificando muchos problemas. El problema es muy grave, sí te lo quiero decir, que en verdad yo sí creo que en México hemos avanzado, no solamente porque nosotras peleemos, sino hay un marco. La reforma constitucional del 2011 nos ha dado esa posibilidad para pelear. Si resumo causas, lo que han mencionado. Crimen organizado en cualquiera de sus versiones, estructuras amplias o estructuras pequeñas. Utilizan a las mujeres como mensaje. Mercancía. O mercancía. Crimen organizado alrededor de la trata de personas. Autoridad involucrada, probablemente, ¿no? Como cómplice, como tapadera e incluso como perpetradora. Déjenme sumar una, y les pedí a Frida y un poco María también que me ayudaran. Y luego, ciudades que no hemos concebido para la seguridad. El caso de Juárez es muy evidente, ¿no? Pones en el centro de la ciudad las fábricas, mandas a la población a vivir en las afueras a gran distancia, no pones luminarias, no pones transporte público. Ecatepec, ¿no? Otra vez, tienes problemas de diseño urbano que fragiliza pues, a los más frágiles, en este caso a las más frágiles. A ver, este tema de ciudades o de espacios urbanos no pensados para la seguridad, ¿tiene también alguna consecuencia? María. Pues sí, ¿no? Porque muchas de las chicas son encontradas en despoblados, baldíos, que están lejos de una avenida principal que no estaba iluminado, ¿no? El caso de esta niña de Querétaro que apenas asesinó a su primito. Dulce. Ajá. Había terrenos baldíos entre una casa y otra, ¿no? Entonces, sí tiene que ver un poco eso, pero también, por ejemplo, aquí en la ciudad ocurren en la vía pública, ¿no? Y eso que tenemos mejores... ¿Cuáles son las zonas más peligrosas en la Ciudad de México? Bueno, en 2016 fue la Jusco. Y la Jusco. Ajá. A partir viene, Ahora, de en hecho... la Jusco sí se hablaba de la llegada justamente de una banda de crimen organizado, los de las motos que estaban en la zona.
¿Tendría que ver? De hecho, había un grupito, porque de hecho Luz conoce el caso, el de Abigail, que fue asesinada en diciembre de 2016. Detuvieron a los agresores y aquí viene la impunidad y había 3 condones en la escena del crimen, no los resguardaron, los perdieron, tuvieron que dejar libres a los agresores, ellos huyeron y dejaron de ocurrir feminicidios en esa zona y se ve claramente en el mapa. O sea, sí ocurrieron otros, pero fueron por la pareja y uno fue por cobro de uso de suelo. Pero ya no con esa hazaña y con esa agresividad, porque hasta la misma mamá de Abigail le El dijo, modus operandi era distinto, probablemente el Sí. autor también. Ajá. Mira, ¿qué otras causas, para que no cerremos este bloque sin causas? Ya recorrimos todas. ¿Esta alguna que nos esté faltando? Yo creo que, mira, con la experiencia yo me metí a un caso de una niña, calcetitas rojas, una niña que fue dejada ahí en el borde de Xochiaca, y que pues nadie reclamaba. Y después de 9 meses porque fui ayudada de la sociedad civil, a mí nadie me ayudó, ninguna organización ni nadie más que la sociedad civil, en esta necesidad de estar solicitando todos los días que alguien nos proporcionara una imagen, para de esa imagen sacar una carita y entonces empezar a saber quién era esta niña. Cuando finalmente, a finales de noviembre, doy con la familia, se evidenció nuevamente la falta de... ¿Qué te dijo la familia? ¿La estaba buscando o no la estaba buscando? Después de una segunda imagen, que es cuando ese es este rostro más real, a lápiz, que hizo toda una profesional, una artista forense, Alejandra Arce, es cuando una de las tías me escribe vía Facebook y me dice, creo que es mi sobrina. Yo inmediatamente, a donde me llamaban, iba. Y esto me permitió conocer Nesa hasta a sus raíces. Pero a ver, explícame, ¿la familia no había denunciado La familia no se había dado cuenta. que la niña había desaparecido? Y para allá voy, 9 meses después. 9 meses después. ¿Cómo puede desaparecer una niña y la familia no se dio cuenta? Para allá voy. La descomposición que existe en esos municipios, la violencia está totalmente normalizada. Allá las mujeres, las niñas desaparecen y no hay problema, porque al rato aparece. Porque además de todo son chiquititas la mayoría. Por ejemplo, la madre de esta niña, que después nos enteramos que es la presunta junto con el padrastro, fue una niña que sobrevivió a lo mismo que su hija, pero que su hija lamentablemente fue asesinada. O sea, la autora de la muerte es la madre. Es cómplice del autor. Vamos a corte y regresamos. Seguimos hablando de feminicidios en México. Estamos de vuelta en Espiral hablando de feminicidios y nos faltaba como última causa, ya la trae Frida, el tema de la pobreza, de la desigualdad, de la marginación. Pero a ver, mira, déjame hacerle de abogado del diablo. ¿No es cierto que todas las sociedades pobres tienen alto índice de feminicidio? Es decir, a ver, los rarámuri en nuestro país son muy pobres y no podrías decir que ahí hay un foco de atención, son feminicidas, me parecería una barbaridad. Entonces, hay algo más, o sea, no solo es pobreza y feminicidio. ¿Cómo lo explicas? No es solo todo el tema de pobreza o de la marginación, porque en efecto en este libro vienen casos desde contextos económicos altísimos hasta estos de los que yo te estoy hablando, unas niñas normalizadas dentro de la violencia. No tiene que ser sinónimo la pobreza no es sinónimo de feminicidio o de crimen, ¿no? Pero es uno de los puntos que sí hay que revisar qué está pasando. Yo en algún momento le decía a la gente que pude hablar alguna vez con la señora fiscal del Estado de México de feminicidios, y yo se lo dije, o sea, no nada más, esta niña debería ser parteaguas, es la vergüenza de este país. ¿Y qué te contestó? La señora está muy indignada conmigo porque dice que yo exhibo a las víctimas. ¿Por qué? Porque... Pues existe el victimario, la víctima estaba muerta. No, porque las familias, cuando ya llego yo con la fiscal, un mes después de que encuentran el cuerpo, yo le solicité a la señora vía WhatsApp, mándeme una foto, yo le ayudo a buscar a la niña. La señora me dejó en visto. La tía.
La fiscal, La fiscal. Irma Millán. El 27 de diciembre tuvimos que vernos la cara ella y yo. Yo iba con las tías ya de la niña, que no sabían lo que había pasado. ¿Por qué? Porque la mamá de la niña vivía en una situación de drogas y alejada completamente de ellas. Y la señora les dice a las tías, no les conviene pelearse conmigo. No necesitan traerme a mí, a Frida, a esta señora que exhibe a las víctimas porque hace denuncias. Oh, no. ¿Cómo se llama? Irma Millán Velasco. Irma Millán, que no se les olvide el nombre, fiscal en el Estado de México. Las veo muy inquietas a las dos con el tema, así es que Yo adelante. quería comentar un caso de esto. Mira, yo creo que hay que ubicar, el problema está, y bien lo dices, es más que hablar si es pobre o rica, porque aquí pasa, ricas, pobres, son asesinadas, es entender la violencia familiar. Y ahí es a donde podemos hablar del 30% de mujeres y niñas asesinadas se cometen en el ámbito doméstico. Que no tiene ¿no? que ver con crimen organizado, No, con la tiene que ver, violencia, no. tiene que ver con la casa. Tiene que ver con la casa, tiene que ver con la familia cercana, en fin, con el primer círculo. Y el primer feminicidio que se documenta en el 2012 con el tipo penal fue de una niña de 8 años. ¿Y qué pasó ahí? Pues hay abuso, hay violencia. Las mamás, desgraciadamente, no están empoderadas. Tienen baja autoestima por esta cultura, los sobrellegan machistas, las golpean, las someten. El marido, el padrastro. Era el padrastro. Porque comúnmente son los padrastros los que tenemos con niñas que van y las acabó. La niña tenía agresiones ya sexuales de tiempo, fue totalmente torturada y porque la mataron es porque la niña no quiso lavar un traste y la acabó golpeando hasta que la mató. Pero la niña ya vivía una serie de violencias que ves a diario. ¿Y qué hace el Estado frente a eso? No protege a las mujeres. Las que mataron ahora a la joven que mataron en Reforma por su pareja, que la fue y la asesinó, ella ya había denunciado, estaban en la guardia y custodia del niño y él acabó diciendo, pues no te vas a salir con la tuya y la acaba matando. El Estado seguro no generó medidas de protección porque no considera que las mujeres están en riesgo y esos feminicidios pudieron haber sido evitados. A pesar de los datos, a pesar de la denuncia, es que resulta increíble la indolencia. Estabas tú también con este tema de la marginación. ¿Qué sabes tú a partir de los mapas, María? Si agarras, cuando ubico un punto, me doy cuenta que son zonas sin pavimentar. O sea, se ve el rezago social. A ver, que existe. descríbeme una zona de peligro para las mujeres en nuestro país. ¿No? Luminarias, pavimento, banqueta. A ver, cuéntame. Por ejemplo, cómo en el es. Estado de México hay muchos lugares que, como hay mucha zona rural también, hacia Tecámac, hacia Acolman y eso, me ha tocado ahí que están entre los sembradíos. O sea, se las llevan y las arrojan hasta allá. Ahí las tiran, como en el campo algodonero en el caso de Juárez. Ajá. Pero también cuando uno ve los feminicidios perpetrados por las parejas y todo, sí hay feminicidios ocurridos, como decía, en contextos económicos más altos, pero también ve uno el Google Street View cuando estoy referenciando y se ve que está sin pavimentar, sin bacheo, o sea, sí se ven las casas muy, muy pobres, muy sencillas, ¿no? Pero ahí hay un problema. Perdón, es un tema de vulnerabilidad, yo creo. O sea, el hablar de pobreza es porque son las mujeres en situación de mayor marginalidad las que están en mayor vulnerabilidad respecto a otros contextos, pero yo creo que el tema de discriminación y violencia contra las mujeres en ese 30% en el ámbito privado está pues en cualquier nivel, ¿no? Yo creo que a esto le agregaría pues esto que señalaba María de la Luz, que es la falta de, o sea, otra vez volvemos a la impunidad, ¿no? La falta de responsabilidad del Estado para prevenir ese 30%, que son los casos donde sí las mujeres, o muchas de ellas, tratan de salir del círculo de la violencia cuando se puede, cuando son incluso adultas, porque no podemos hablar lo mismo de las niñas, que la autoridad no hace absolutamente nada. Hay una, digamos, falta de prevención en ese sentido y de impunidad, pero también en el tema de, yo no lo relacionaría solamente el tema de pobreza como, o sea, que los perpetradores son, ¿no? O que responden a la pobreza, sino que lo hablaría más en términos generales del país, donde
donde somos indolentes e indiferentes, ¿no? Y son de todas las clases sociales. O sea, el problema de feminicidio no se ha reconocido como un problema simplemente por parte del Estado, pero tampoco por la sociedad A ver, Ana, de déjame poner una ningún Estado. hipótesis. Es que sí traemos un mal en nuestra generación, y es suponer que basta con que se apruebe una ley para que el problema se resuelva. Y ya nos probaron que pues, hacemos todo un debate, llevamos la ley, y se pelean PAN, PRI, PRD, y ahora Morena, y se hace la ley, quedamos contentos, enojados con la ley, pero la ley no resuelve. Pero es un Y ni siquiera alcanza a nombrar el problema. No, yo creo que A ver, un tema próximo gobierno de falta de arranca Estado en de Derecho. diciembre del 2018. Yo quisiera... Estará terminando en 2024. Es una oportunidad para modificar algo. Políticas, leyes, actitudes, educación, no sé qué. Nos queda poco de este segmento y por lo tanto de este programa. Entonces les pido que se concentren pensando que tienen enfrente a la futura presidenta o al futuro presidente de este país y tienen posibilidad de decir, mira, en materia de feminicidio tienes que hacer esto. María, arranca usted. Mucha seria mismo. Mira, yo te quiero decir primero algo. El tema de rescate de espacios públicos ha sido un tema que hemos llevado. ¿Cómo logramos tener ciudades seguras, movilidades seguras, espacios? Y quedas corto si no tienes datos claros de cuántas mujeres, dónde, características de las maneras como están siendo privadas las mujeres. Porque es tu tu diagnóstico. Tu diagnóstico debe ser muy claro. Y te lo digo, Ecatepec se ha mencionado como la zona más riesgosa. Y te voy a decir que para nosotras no es Ecatepec, es Tecama. Tecama, donde han desaparecido, todas las mujeres vivían en Tecama. Y fueron, como dicen, donde las encuentras es en un baldío, en un basurero, en bolsas, quemadas, en otro lugar. La mayoría como estamos encontrando a las mujeres en vía pública. Entonces, el primer es, ¿qué medidas de seguridad, de espacios seguros tienen las mujeres? ¿Cómo están haciendo zonas que hagan realmente los mapas? Necesitamos tener mapas de riesgo que te permitan saber qué necesita, con qué perspectiva para la seguridad de las mujeres. Si ya identificamos que el transporte público se han llevado a las mujeres y no hay control, ¿qué se ha hecho? Es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo están dando las concesiones? Las mujeres creen que por tomar un taxi y pagar, que le llames a cualquier empresa, ya tienes tu seguridad, y no es cierto. Estamos encontrando, y ahorita tenemos un caso en Jalisco, donde muchas niñas fueron violadas, jóvenes, en transporte privado. Entonces, en los transportes de los Uber o como les quieras llamar, y ahí han violado a las mujeres que las mamás las han dejado. Entonces, sí, para nosotros es muy importante que partamos primero de Deje de ponerlo así. El Estado tendría que estar produciendo información confiable para de ahí poder hacer diagnósticos y de ahí poder tomar medidas. Ya tengo una primera propuesta. ¿Quién sigue? Yo quería concluir el tema de lo que señalabas, de que hay muchas leyes, o sea, México se caracteriza por, hay un problema, hagamos una ley, ¿no? Y no pasa nada. Fuga hacia adelante es legal en este país. No, el problema no es un tema legislativo, y con la reforma constitucional eso queda... O sea, cualquier omisión o cualquier laguna que tenga una ley se supera con la interpretación que se tiene que hacer a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo que a mí me parece es que la ley no se aplica, pero regreso al punto con el que inicié, que es el tema de la impunidad funcional. O sea, si ningún servidor público es sancionado por no salir a buscar, por no diseñar un mapa, por no generar estadística, por no sancionar al agresor, por no sancionar al servidor público que no investigó, estamos hablando de un tema estructural que creo que es el gran problema transversal de este país en materia de justicia. Segunda propuesta, un sistema de responsabilidades donde si el funcionario no cumple, encuentre sanción. Vamos con la segunda propuesta. ¿Qué más? Pues la prevención absoluta con las mujeres. Yo creo que estas secretarías de la mujer que existen deberían de ser realmente funcionales. Irse a meter a estos recónditos lugares horrorosos de Chimalhuacán, de Nesa, de cualquier punto de este país, en las sierras, en las mismas ciudades, límites de las ciudades. Si se empezara de verdad a educar a las mujeres
a los hombres. Y yo creo, yo lo que he podido observar durante mi poca y neófita experiencia es que en efecto las generaciones que tenemos son generaciones que no tienen consecuencias. Son chicos, porque la mayoría de los presuntos agresores son jovencitos en muchos casos. No piensan, ya no hay consecuencias. Son niños que crecieron con huérfanos digitales completamente. Tú dirías, si hay una instancia, digamos, de atención a la mujer, Que de verdad tendría que entrar a las zonas de mayor vulnerabilidad desde la prevención Exacto, y la educación para inhibir las acciones violentas. exacto. Vamos contigo, María. Y ¿Qué también propuesta le harías a la capacitación con perspectiva de género, porque el otro día, capacitación para quién? para los MPs y policías, Ya. el otro día me llegó un caso concreto, porque una amiga tiene una página, por esa página de Facebook encontró el feminicidio de su hermana, se llama Los machos nos matan en México. Entonces ella dice, mira, me llegó un caso del Estado de México. La chica golpeada de la cara, con un labio hinchado, y el MP le dijo, es que no estás lo suficientemente golpeada como para levantarte la denuncia. Y dije, ¿cómo? Pero Que necesitaba es hacer una ahí lesión es- que ahí tarde es más de donde- 15 días en sanar y él calculó que no tardaba más de 15 días en Ahí es sanar. donde yo creo que no es un tema de capacitación, sino de sanción. O sea, Las se van a omisiones. capacitar si lo sancionan. O sea, no es, o sea, porque cursos se han dado y este país ha generado y dado recursos a capacitar a medio mundo, peritos, policías, pero nadie tiene una sanción. Se fue el tiempo, lo cierro. Información confiable. Sistema de responsabilidades para el funcionario que no cumpla. Instancias para la mujer que realmente se pongan a proteger y a educar en zonas de mayor vulnerabilidad. Y capacitación a ministerios públicos, policías. Y si me dejas añadir a los jueces, que no les caería Sí. mal también, una orientadita. No saben cómo les agradezco este reflejo. Es raro lo que les digo, ¿no? Agradecer que me hagan consciente de esta circunstancia es una palabra rara, porque duele tomar esta conciencia. Es que si no tomamos conciencia, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y ojalá, y sí, la próxima administración sea una oportunidad para acercar el talento, el diagnóstico, el conocimiento que tiene la sociedad civil, que tienen los periodistas, que tienen los expertos, con quienes desde el gobierno tienen la responsabilidad Exacto. de evitar que este país se siga volviendo esta fábrica de feminicidios y de mujeres desaparecidas, que hay que decirlo, muchas de ellas, insisto con María, son menores de edad, son niñas. Nos vamos a la próxima semana, aquí nos encuentra en Espiral, 10 de la noche, y pues le agradezco mucho que nos permita entrar a su hogar, aunque sea con estas noticias, o precisamente para que usted se haga consciente de estas noticias.